O sea, que os animo mucho a leer, porque a uno le refresca un poco aunque le deprime, pero lo refresca. Son ideas que le refrescan a uno, que le animan, espero. Vosotros estáis en la edad todavía, yo estoy en decadencia, cuesta abajo ya desde hace tiempo. Estábamos con el campo magnético. El campo magnético, y lo hemos obtenido aplicando la ley de Ampère, pero os recuerdo. En el caso, lo hemos hecho en el caso y ahí os dije, bueno, la ley de Ampère que estábamos aplicando, que no es la generalizada, o bien flujo, o bien estas tres, estas son las dos integrales, y esta es la diferencial. Estamos en el caso magnetostático. Si no, tendríamos que considerar un término aquí a la derecha que da cuenta de las variaciones temporales. Estamos en este caso. Tiene lo mismo que teníamos en el caso electrostático, que aplicábamos la ley de Gauss. Y os decía, entre la ley de Gauss y la ley de Coulomb, en el caso electrostático, podemos llegar de una a la otra y de la otra a la una. Aquí tenemos una situación parecida, similar, aunque un poco parece, es más complicado. Uno dice, parece que es más complicado, ¿no? Y un poco más de complejidad tiene, desde luego. Podemos llegar a recordar entre todos la ley de Biot-Savart. Es decir, que teniendo en cuenta esto, estamos en este caso, si nosotros aplicamos, ahora vamos a recordar cómo era la ley de Biot-Savart, llegaríamos al mismo campo, que podríamos obtener en el caso de cuando teníamos simetría, aplicando la ley de Ampère. Recordemos entonces. Recuerdo, estamos en el Purcell, en el capítulo 6. Bien. Puntual Q, que se mueve con velocidad v en el espacio. Recordad que respecto a un sistema entonces tenemos que esta va a crear un campo magnético B, que tiene una forma, va a tener la forma similar a lo que teníamos en la ley de Coulomb, inversamente proporcional, o sea que tenemos por aquí en un instante Q y se está moviendo con esta velocidad V, ¿no? Y lo que queremos es ver en este punto del espacio, es decir, que en ese instante nosotros podríamos, si queréis, colocar el origen en ese instante, justo donde se encuentra la partícula, respecto a la partícula, ¿no? Tendríamos un punto del espacio dado por el vector de posiciones. Entonces tendríamos aquí que B va a ser proporcional, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado.
lo mismo que la ley de Coulomb. Luego tendríamos, uno dice, bueno, que va a ser proporcional, tenemos en la ley de Coulomb a la carga Q. Tendríamos, eso sería lo que tendríamos similar a la ley de Coulomb. Aquí la complejidad es que viene que la velocidad interviene, es decir, que no es solamente Q, sino con qué velocidad se está moviendo. Recordad que en la ley de Coulomb tendríamos, es un vector, entonces teníamos Q dividido por R al cuadrado por el vector de posición, el vector unitario, perdón, R gorrito. Bueno, pues aquí intervienen ambos factores y además intervienen con un producto vectorial respecto a la dirección del espacio en la cual estás moviéndote. Es decir, es una cosa que entonces llama una distinción clara respecto al campo eléctrico. Que tengo puntos, voy a dibujar aquí una circunferencia. Todos estos puntos a la misma distancia R de la carga Q que se está moviendo con velocidad v. Si uno pensase en el campo electrostático, pues uno diría en magnitud, el campo electrostático es el mismo, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En este caso no. En este caso la orientación de la posición, fijaos que sería módulo de uno por el módulo del otro, módulo es 1, por el seno del ángulo que forman. Entonces tendríamos aquí este ángulo θ interviene seno de θ. Es decir, ¿cuándo sería máximo? Cuando θ es 0, seno de θ es 0, por lo tanto, justo por aquí delante, en este punto tendríamos que el campo magnético sería 0. Y es máximo cuando tenemos 90 grados. Es decir, que ahí viene una distinción respecto al campo electrostático. Bueno, nos falta decir cómo son la constante de proporcionalidad. En el caso electrostático teníamos 1 dividido por 4pi epsilon sub 0, la permitividad. En este caso tenemos mu sub 0 dividido por 4pi. Mu sub 0 siendo mu sub 0 una constante que depende, aquí lo estamos haciendo en el vacío, o sea que es una constante que se llama, que se denomina permitividad del vacío, o también se la llama lo mismo que permitividad, permeabilidad. Si lo sub 0 es la permitividad. Del vacío o del espacio. Que tiene un valor que es 4pi por 10 elevado en el sistema internacional, 4pi por 10 elevado a menos 7. Bueno, ahí habría que poner, decir, uno puede fijarse aquí, ¿no? Tendríamos Tesla, hay muchas formas de expresar en el sistema internacional como combinación de unidades del sistema internacional. Una de las posibles, pues es Newton dividido por el amperio cuadrado. Esa es una de las. Hay otra que sería Henry, claro, pero todavía no hemos definido lo que es el Henry. Entonces, mala manera, ¿no? Henry dividido por metro, entonces, si pongo eso diría uno, ¿y el qué es el Henry? Vamos a dejarlo así, que en este momento esto sí lo tenemos claro. Entonces, este es el valor en el espacio, en el vacío, en el espacio libre. Pasa una cosa similar a lo que es en el campo eléctrico. Si imaginaos que esta carga está moviéndose, estuviese metida dentro de un material con propiedades magnéticas, entonces, ¿cómo influye ese material en lo que es el campo magnético en un punto del espacio? ¿Cómo se introduce el efecto del material? Pues ya os estáis imaginando que va a ser lo mismo que en el caso que os comenté. En el caso de la permitividad pasaríamos a hablar de épsilon, la permitividad del medio, que va a ser mayor igual. Va a ser igual cuando es en el vacío. En el caso de aquí pasaremos
a la permitividad mu del medio. ¿De acuerdo? Lo que pasa que en el caso magnético es un poco más complicado, porque puede darse, digamos, tres casos diferentes dentro de lo que es que el material sea paramagnético, así lo voy a dejar caer ahora, paramagnético, diamagnético o ferromagnético. Y para entender qué es cada caso, uno tiene que entender cómo podemos, lo mismo que en el caso eléctrico, cómo se comporta un dieléctrico, que va a ser el paso siguiente después de tratar esto, cómo se comporta un dieléctrico, pues necesitamos entender cómo podemos considerar un material magnético formado por dipolos magnéticos. Vale. Bueno, tenemos esto para una carga puntual. Pero ahora imaginaos que lo que tenemos es un cable conductor y por aquí tenemos los portadores libres de carga, por ejemplo, electrones. Voy a poner, cada uno vale Q, todos los portadores son iguales y se están moviendo, iba a decir, cada uno se mueve, no todos con la misma velocidad, pero sí podemos hacer una simplificación de que se mueven con una velocidad promedio, V. Es decir, que V es la velocidad promedio de los o sea que se están moviendo de esta manera. Y ahora lo que quiere uno pues es un problema similar, es decir, quiero saber cómo es el campo magnético provocado por estas cargas en movimiento en un punto, por ejemplo, respecto a este trozo infinitesimal. Ahora uno dice, claro, hombre, tendrá naturalmente el campo magnético total, tendrá que ser la suma del efecto de cada una de las cargas. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí, en definitiva, que es, bueno, pues vamos a fijarnos en una zona infinitesimal del cable, por donde se están moviendo diferencial de acuerdo? Tiene una longitud diferencial de Pensad también que la anchura es infinitesimal, o sea que el cable lo he dibujado ahí con un espesor, es infinitesimalmente delgado. Entonces lo que queremos saber es cómo es el campo que crea esta zona. Claro, si es infinitesimal, tendremos que el campo que va a crear aquí será también infinitesimalmente pequeño. Entonces tendríamos un sub 0, 4pi, y tendríamos que cogernos y ver cómo es sumar para cada una de las cargas. Voy a ponerlo aquí, tendríamos que considerar cómo es Q por V, Q sub I, el sumatorio para cada una de ellas de Q sub I por V sub I. Bueno, esto vamos a ver cómo lo podemos transformar y ponerlo en función de la corriente que pasa I diferencial de acuerdo. Vamos a ver realmente el efecto de todo esto sería, tengo una carga infinitesimal, son cargas puntuales he puesto, pero nosotros estamos con la hipótesis esa del continuo, de que llena todo el espacio, entonces lo que tendríamos aquí sería una carga diferencial de Q, ¿no? Diferencial de Q que sería, pues, ρ, tendríamos por el volumen todo este que tenemos por aquí. Densidad de carga. Y tendríamos por aquí, por el volumen este infinitesimal. De tal manera que entonces uno diría, pues tendrás aquí Q por V por R al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces
Entonces tendríamos diferencial de Q, rho, diferencial de V por R dividido por R al cuadrado. Y ahora vamos a recordar un poco de cómo viene la intensidad. La intensidad viene del... va a ser la integral, ¿no? A través de una superficie. ¿Qué superficie? Esta. Tiene un grosor, o sea que tenemos ahí una superficie. ¿Cómo es el flujo del vector densidad de carga? Densidad de corriente, perdón. Densidad de corriente. A través de todo esto. Bueno, ahí lo estoy poniendo realmente, si es infinitesimalmente pequeño esto, pues podría quitarle el signo de integral. Tendríamos entonces aquí, ¿cuánto vale J? La densidad de corriente, si recordáis os lo puse, va a ser la densidad de carga por la velocidad. Es decir, que tendríamos aquí, como veis, tenemos todo esto. Es decir, que tendríamos J diferencial de S. Tendríamos aquí. Diferencial de Q, rho V por R dividido por R al cuadrado. Y teníamos todo esto por J. Perdón, aquí puse rho diferencial de V por R. Con el 4pi, uso 0 dividido por 4pi. Tendríamos, que había puesto el diferencial de V primero. Y teníamos aquí rho. Y teníamos V por R dividido por R al cuadrado. Ahí tenemos J. 4pi J por R dividido por R al cuadrado. Por diferencial de L tenemos, ¿no? Tenemos aquí. Esto es el diferencial de S, o sea que tendríamos por aquí un sub 0, 4pi, diferencial de S, diferencial de L, por R. Bien, hasta ahí, todos los pasos que he seguido. El volumen lo he expresado como producto de el área esta por diferencial de L, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pero ahora, claro, uno dice, ¿y esto lo estás haciendo a qué equivale? Uno diría, pues aquí lo que tienes es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que está pasando por el cable. Claro, esto es un vector. Entonces, malamente puedo sustituir un vector por un escalar, salvo que meta la información vectorial de J en algún sitio. ¿Dónde la voy a introducir? Definiendo el vector diferencial de L. Si queréis aquí pongo más que diferencial de S, porque son dos diferenciales, pongo un S. Me gusta más. S, da igual. S por diferencial de L. Pasa nada.
Y ahí hemos llegado a la expresión de cuál es la contribución al campo magnético de un elemento infinitesimal de corriente. Para ver cómo sería el campo magnético total, tendríamos que sumar para todos ellos. He hecho una cosa, un comentario que os pone en el capítulo 6, el Purcell, cuando deduce la forma en cómo llega a el salto. Fijaos que yo os he dicho, es equivalente, ¿no? El Purcell es muy bonito cómo llega a decir, cómo obtiene la ley de Biot-Savart a partir de la ley de Ampère y de la ley de Gauss para el magnetismo. Esa parte, digamos, si queréis aprender, es muy bonita verla, ¿no? Yo he dado el salto, no voy a hacer la demostración. Ahí aparece, por cierto, lo que os comenté ayer acerca de la ley, de la ecuación de Laplace, cuando introducíamos el potencial vector, el A que ponía. Bueno, ese ha sido un salto, por lo tanto, todo no lo puedo. Es precioso el libro, el de este señor, ver cómo hace, comparado con otros. O sea, por ejemplo, ahí, en este capítulo, y en el anterior, que es de la relatividad, que se he dicho, ese nada de nada, simplemente fue un comentario al principio, ¿no? O sea, como uno se da cuenta y dice, hombre, esto, la forma de explicarlo normalmente es al contrario. Es uno introduce la ley de Biot-Savart, ¿no? Y como la ley de Coulomb, y luego habla uno de la ley de Ampère. Bueno, yo he querido un poco, por lo menos, seguir el orden del Purcell en el sentido de, os hablo primero de la ley de Ampère, ¿no?, para el caso magnetostático, y luego me voy a la ley de Biot-Savart. Como el salto ese es el que no, digamos, la explicación un poco detallada, que la tenéis en el libro, esa es la que no he hecho explícita. ¿Vale? La advertencia que viene en el Purcell es que, claro, realmente lo que tiene son, lo mismo que en las cargas tienes distribuciones de carga en el espacio, aquí lo que tenemos, nos enfrentamos, el problema es con distribuciones recordad, que seguimos. Es decir, el único origen, la ley de Ampère te está diciendo el origen del campo magnético. Entonces, nos está diciendo que tiene un origen que va a ser las cargas en movimiento, es decir, las corrientes eléctricas, y otro término que es precisamente cuando estás estudiando la magnetostática, que no te aparece, es cero porque no hay cambios en el tiempo. El otro origen es los cambios del campo eléctrico en el tiempo que están sucediendo. En ese sentido, entonces, es diferente o es a lo que tenemos en el... Tienes incluidas las dos fuentes en una misma ley. Bueno, también es cierto que tienes la ley de Gauss para el magnetismo. ¿La recordáis? El flujo es cero. Eso te está diciendo que no hay monopolos o cargas, es decir, que esa ley también te está dando información. Pero bueno, en principio uno dice, la ley de Ampère te está dando las dos fuentes. Mientras que en el caso eléctrico tienes dos leyes, te tienes que fijar en la ley de Gauss, que te está diciendo que las cargas son una fuente del campo eléctrico, y luego pasas a la ley de Faraday, y en esa te está diciendo que hay otra fuente del campo eléctrico, que es la variación en el tiempo de los campos magnéticos. En ese sentido, uno está mirando esas dos, mientras que aquí está mirando la ley de Ampère, pero ya habéis visto que he hecho el comentario, no se os olvide que también está la ley de Gauss y es importante para el magnetismo, también te está dando información. Lo que te está diciendo es cómo diverge o cómo converge esas cuatro leyes, el campo eléctrico y el campo magnético, y cómo rota. De ambas características uno sabe cómo va a ser el campo. Bien, de eso tenéis en el capítulo 6, ¿no?,
precisamente cómo rota y cómo diverge, claro, la divergencia del campo magnético es cero. Y hace la advertencia uno se piensa, dice, bueno, pues aquí me estoy fijando en un elemento infinitesimal de corriente. Aquí tendríamos. Y ve cómo es el campo debido a este elemento infinitesimal. Realmente lo que nosotros buscamos es el campo magnético debido a todo. Es decir, aislar no tiene sentido, a ver cómo lo digo. Mientras que tú puedes, en una distribución de carga, aislar y fijarte en una sola carga puntual y olvidarte del resto, en el caso magnético no tiene ningún sentido o no es posible aislar un elemento de corriente infinitesimal. Es decir, porque uno diría, ¿y a dónde van a parar estas cargas? Tienen que seguir en movimiento. Es decir, que en el caso magnetostático hay que tener mucho cuidado, si bien la forma de calcularlo matemáticamente es efectivamente una forma similar a la que haces en electrostática, por integración, por ejemplo. Tened en cuenta que no tiene ningún sentido hablar de elementos infinitesimales de corriente y olvidarse de decir que puedan existir, en el sentido de que puedan existir aislados en el espacio. Su existencia no es posible. Tienes todo el cable, por así decirlo, no se te puede olvidar de que tienes todo el cable, tienes todo el circuito. Vale, vamos a ver dos ejemplos, si queréis. Cálculo magnético en dos casos. Vamos a ver primero, si queréis, el caso de un cable infinitamente largo, rectilíneo, por el que pasa una corriente. Bueno, uno está pensando, hombre, ¿para qué? Si ya lo hemos hecho esto tiene simetría, lo hemos hecho por la ley de Ampère. Bueno, pues digamos, sería lo que intenté hacer con vosotros en el caso eléctrico, cuando teníamos una distribución rectilínea infinita de carga, ¿no? Y veíamos por integración cómo era el campo eléctrico, electrostático en un punto del espacio, y luego aplicábamos la ley de Gauss, porque tenía simetría, y llegábamos al mismo resultado. Muy bien, y tengo, más que el dibujo, casi tengo aquí una transparencia, que ya la tenía preparada, si no me equivoco. No me digáis, sí, aquí. Bueno, aquí es del Tipler esta transparencia, esta representación, como veis. ¿No? Que lo habéis usado en Física 1. Bueno, me parece, ¿no? El Tipler, ¿no? Pues, bueno, entonces me acordé de que tenía las transparencias, dije, así no lo dibujo. O sea, que tenemos por aquí un cable, está pasando una intensidad de corriente por él, muy delgado, y queremos ver cómo es el campo magnético en un punto, alejado una distancia, bueno, aquí tal como lo pone, una distancia, está orientando el cable a lo largo del eje X, y a una distancia en el plano XY, a una distancia Y. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tendríamos que integrar la expresión que tenemos, ver la contribución de este tramo, que tendríamos entonces en este punto del espacio. Tendríamos I por diferencial de L, como veis aquí, si lo estoy apuntando, orientando a lo largo del eje X, pues tendríamos I diferencial de X por el vector unitario a lo largo del eje X, que sería Y. Aquí tenemos el vector de posición respecto a este elemento. Fijaos que cuando poníamos
Esto también lo podría haber puesto y es equivalente. Por claro. Lo mismo que teníamos en el caso electrostático. Entonces aquí tendríamos el vector este, que sería R, y tendríamos que hacer, ¿cómo sería en este punto? Tenemos esto, R, y por diferencial de L. Tenemos que hacer entonces el producto vectorial de este vector por este otro vector. O sea, diferencial de L por R. Muy bien. Es un vector cuya dirección es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Por lo tanto, el vector campo magnético, la contribución va a ser perpendicular al plano XY, es decir, en la dirección del eje Z. Entrando o saliendo, uno dice, tengo que hacer girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Es decir, este hacia este por el camino más corto. Eso quiere decir que si este es el eje X, este es el eje Y, saliendo de la pantalla sería el eje Z, entonces está saliendo de la pantalla. Tiene la dirección del eje Z en el sentido positivo. ¿Vale? Y el módulo, tendríamos módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo, como lo denota aquí, Φ. El ángulo que forman esos dos. Es decir, que tendríamos B, bueno, y para todos va a tener, da igual donde nos coloquemos, la única componente va a ser la componente a lo largo del eje Z. De Z en puntos del plano X, sí, naturalmente. Esto tiene una simetría de rotación. Naturalmente uno está diciendo, uy, entonces ¿cómo van a ser las líneas del campo? Fijaos, ya de esto podríamos decir cómo van a ser las líneas del campo magnético. Si uno gira, tiene el mismo problema. Las líneas del campo magnético van a ser circunferencias. ¿De acuerdo? Lo estamos haciendo en el plano XY. Por eso he puesto aquí en puntos del plano XY. Esta expresión es válida para lo que estamos haciendo en puntos del plano XY. Y tendríamos BZ. Pues sería naturalmente la contribución del BZ que hemos visto para todos ellos. Y ahora hacemos un poco. Tendríamos sub 0, 4pi, teníamos diferencial de L y diferencial de X por el vector unitario Y, o sea que tendríamos aquí Y diferencial de X, tendríamos por R, módulo del otro, R, por el seno de Φ, tendríamos esto, ¿no? Módulo de uno, módulo del otro, por el seno del ángulo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos por cierto, ¿sobre qué estamos integrando? Estamos integrando todo a lo largo de la línea de corriente. ¿Son independientes? Tenemos aquí tres variables. X, R y Φ. No son independientes. Hasta luego. No son independientes entre sí.
tenemos lo mismo que nos sucedía, que hay una relación entre las variables. Y ahora el asunto es, hay que poner la integral en función de una sola, de una de ellas. Recordad lo que hacíamos en el caso electrostático. Como poníamos aquí, teníamos, ¿no? Tenemos seno de phi, será lo mismo que, aquí le llama tita, ¿no? Seno de phi, tendríamos lo mismo que en el coseno de tita, el ángulo este. Exactamente, el coseno de tita, de este ángulo. El seno de este ángulo va a ser lo mismo que el coseno de este ángulo. ¿Habéis visto lo que he hecho con la mano? Para saber si estoy metiendo la pata. Estoy poniendo el caso límite. Es hacerlo vertical, hacer este ángulo 90 grados. Entonces tendríamos seno de 90 sería 1. Entonces, para ver si es el coseno o el seno, me tiene que dar 1, por lo tanto es el coseno de tita. Es decir, que lo podríamos poner aquí. En función de ese ángulo que viene aquí en esta representación. Y ahora ya lo tenemos justo como lo que teníamos en el caso electrostático, porque ahí, como diría, no estás cogiendo el mismo ángulo. Ahora sí estás cogiendo el mismo ángulo. ¿Qué teníamos entonces? Teníamos la relación de que tangente de tita, ¿no?, era x dividido por y, y teníamos también el seno de tita, que era seno de tita x dividido por r, y teníamos el coseno de tita, que era exactamente. Vale. Necesitamos el diferencial de x, es decir, que tendríamos aquí y no cambia. Por lo tanto, tendríamos aquí 1 dividido por coseno cuadrado de tita. ¿Recordáis? Es el mismo cambio de cómo me quito x, lo pongo en función de tita, y esto lo llevamos, pues, todo ahí. Y ahora ya os he dado el empujón, es lo mismo que habíamos hecho en el caso electrostático. Por favor, lo termináis. Y así os obligo a repasar lo que habíamos hecho en el caso de una distribución rectilínea y uniforme de carga. ¿Vale? Es la misma integral. Una integral similar, vamos. Los límites, ahora uno dice, bueno, aquí naturalmente tiene que ser, en algún sitio tiene que terminar los límites de integración, que serán entre menos pi medios y más pi medios, lo mismo que en el otro. ¿Y a qué resultado tenemos que llegar? Para llegar a que bz, ¿cuánto vale? Uno dice, ley de Ampère, mu sub 0 2 pi r, o sea que sería mu sub 0 2 pi por i. Eso quiere decir que tendríamos b por 2 pi r igual a mu sub 0 por i. Eso quiere decir que b era igual a mu sub 0 por i dividido por 2 pi r, que en este caso sería i. ¿De acuerdo?
Comprobad, haciendo la integral, haciendo el cambio que tenemos ahí, metiéndolo, pues que nos llegamos, y los límites de integración tendríamos para... Vale, otra, después de la pausa. Después de la pausa veremos cuál es, un segundo, por lo menos os lo digo, el segundo caso, una espira circular de corriente, y vamos a verlo en puntos. Eso son I13 a I18, 19.